Bueno, muchísimas gracias por la invitación, a IDEA por hacerme parte de este gran evento, al consulado obviamente también por abrirnos las puertas y obviamente a los miembros del gobierno por haber organizado esto. La idea justamente es hablar un poco de dónde está parada Argentina, objetivos, desafíos y perspectivas que hay hacia adelante respecto de este, como dice el título, digamos, programa de estabilización el cual estamos yendo, creo que de manera bastante exitosa. El primer punto, que creo que es un poco lo que mencionaban, es mostrar un poco la película de lo que ha sido el déficit fiscal crónico de la Argentina, posiblemente uno de los temas que el gobierno más está combatiendo ahora. Si uno revisa los años de historia de Argentina, tenemos un déficit fiscal crónico, salvo en algunas etapas de esta historia, que nos han llevado a numerosas crisis. En particular, hemos tenido crisis hiperinflacionarias en las últimas 3 oportunidades y recientemente estuvimos cerca de un 300% de inflación, con lo cual ya no quedaba demasiada alternativa que Argentina deje atrás los resultados fiscales negativos, pase a una economía superavitaria para evitar una nueva crisis disruptiva para esta economía, bajando ahora los niveles de inflación a cerca del 32%. Obviamente esto tiene consecuencias para una economía, y es que nuestro PBI per cápita desde hace prácticamente más de 15 años que viene en constante declive. Y Argentina tiene que dar vuelta a esta historia, y por eso creo que este programa de estabilización tiene su principal ancla en el eje fiscal. Si uno revisa una historia reciente, desde el año 2009 que se perdió aquel superávit fiscal, recién en 2024 pasamos de un resultado fiscal negativo de 2,7 puntos del PIB a 1,8 puntos de superávit fiscal primario. Este resultado empezó en enero de 2024 y se sostuvo a lo largo de todo el año, y también se sostuvo en el año 2025 pese a que hubo reducciones impositivas también. Se sacó el impuesto país, por ejemplo, se redujeron aranceles a las importaciones y se redujeron también ciertos derechos de exportación. Entonces, ¿dónde se hizo el ajuste principalmente? Si esto es lo que sucedió, como le digo, en 2023 los ingresos al fisco en términos del PBI eran cerca de 17 puntos, ahora se espera que caigan a niveles parecidos a lo de 2025, cerca de 15,7% del PBI, obviamente dependerá también del crecimiento alcanzado, pero si uno revisa el nivel de gasto público nacional, la reducción fue prácticamente de más de 5 puntos del PBI, de 19,8 a 14,3. ¿Dónde estuvo concentrado ese ajuste principalmente? En subsidios, los subsidios económicos, principalmente energéticos y de transporte, se han reducido cerca de 2,1 puntos del PBI a 0,8, la expectativa que hay hacia este año. Si uno analiza los gastos operativos del Estado, vemos que pasaron de 3,3 puntos del PBI a cerca de 2,5, aquí una reducción sobre todo en la planta pública y el congelamiento de salarios de la planta pública también. Los gastos en infraestructura se han reducido de 1,6 puntos del PIB a 0,4, prácticamente un cuarto, en lo que tiene que ver con obra pública, donde ahora el sector privado también empieza a entrar de alguna manera a ser un jugador relevante. Se acaba de cerrar en febrero la etapa 3 de la red de concesiones viales nacionales, que de alguna manera abarca casi 4.000 kilómetros de rutas en 11 provincias distintas, que viene a reemplazar un poco el rol que tomaba la obra pública en aquel momento. Por su parte, los programas sociales se han reducido en todos los que existían para concentrarse principalmente en lo que es la asignación universal por hijo, pasando de 0,4 puntos, aumentando ese nivel en términos del PBI a cerca de 0,7 puntos. Pero, como les digo, con este escenario se espera aproximadamente un superávit para este año de 1,5 puntos del PBI, bastante en línea con lo que es el programa con el Fondo Monetario Internacional también. Obviamente, el haber ordenado las cuentas públicas, sumado a que Argentina volvió a pagar la deuda, digamos, de alguna manera, vemos que el riesgo país, que desde 2018 Argentina había quedado fuera de los mercados internacionales de deuda, a partir de que el gobierno empezó a mostrar este resultado positivo, vimos que el riesgo país cayó de 2.500 puntos aproximadamente a cerca de 560 que vimos en el día de ayer. Si uno analiza cómo ha sido la performance de los países de mercados emergentes y sobre todo concentrados en Latinoamérica, Argentina se encuentra entre los países que más redujo digamos, todo el riesgo país.
Primero está Bolivia, segundo Ecuador y tercero Argentina con un 71% de baja. Y esto es un desafío que era muy importante. Argentina todavía necesita seguir bajando su riesgo país, volver a los mercados internacionales de deuda, tener acceso. Este año tenemos que pagar cerca de 4,8 billones de dólares de deuda y el año que viene cerca de 16.000 millones de dólares, por lo cual Argentina viene haciendo un doble trabajo, que es este ajuste fiscal, si se quiere, para mostrar consolidación en las cuentas públicas, pero a su vez recomponiendo reservas en el Banco Central. Parte de esto es lo que se ve en el esquema cambiario. Argentina, otro de los frentes que tenía que atacar era la brecha cambiaria. Cerca de 200% había de brecha cambiaria previo a la asunción del gobierno. Convivimos hasta abril de 2025 con una brecha mucho más reducida, en torno a 20-25%, y a partir de abril de 2025 vemos que se unifican los distintos tipos de cambio. Esto tuvo que ver con que muchas de las restricciones que existían, en parte por trabas a las importaciones, porque no se le permitía a los minoristas comprar o que tenían restricciones cruzadas para comprar dólares minoristas, fueron eliminadas y de esta manera la brecha cambiaria hoy prácticamente está eliminada y se pasó a un esquema de bandas para mitigar la volatilidad, si se quiere, en momentos donde el tipo de cambio se acerca a esa banda superior. Algo que se sumó a este esquema es que el Banco Central anunció en diciembre, y comentando un poco lo que tiene que ver con el pago de la deuda y demás, para mostrar mayor consolidación en el Banco Central, un esquema de compra de reservas que se había interrumpido en abril cuando se salió del cepo cambiario, pero en diciembre de 2025 se anunció que nuevamente el Banco Central haría compras por cerca del 5% del total del mercado de cambios diario. Ese promedio está elevado hoy a cerca de 17%. Hoy aproximadamente el Banco Central está comprando 17% del total del mercado de cambios diario, lo que lleva a que hasta marzo haya cerca de 3.100 millones de dólares de compra en el mercado, con un tipo de cambio que hasta el momento se ha mantenido estable, incluso levemente hacia la baja. Esto claramente está consolidando de alguna manera el siguiente eje, que es la inflación. Haber corregido el déficit fiscal con un tipo de cambio estable y un riesgo país más abajo permitió que la inflación, que había alcanzado 290%, hoy esté más cercana al 32%. Hoy tendremos un nuevo dato de febrero por la tarde. Algo que me parece importante destacar en este proceso de inflación que se había acelerado mucho y que ahora está bajando fuertemente es que hay un proceso de corrección de precios relativos que no siempre tenemos que dar por dado. Básicamente se han corregido tarifas, como dije antes, se han corregido ciertos subsidios y distorsiones que había, la brecha cambiaria se redujo notablemente, se eliminaron controles de precios y precios máximos, programas de precios máximos que existían y, como dijeron previamente, estamos en una economía que hoy que está jugando con precios de mercado. Entonces, de alguna manera, estar mostrando la consolidación de la baja de la inflación en el último tiempo, pero sin controles de precios, es una noticia positiva para que el proceso de desinflación continúe hacia adelante. Obviamente, lo más importante tiene que ver con la actividad económica. Argentina, como podrán ver, sube y baja hace muchos años y se mantiene en un nivel de actividad económica bastante estanco, en los últimos 14 años aproximadamente. Si hacemos un zoom en los últimos años, vamos a ver cómo febrero fue el último pico que tuvimos de la economía en 2025 y diciembre termina siendo el pico máximo. Desde aquel febrero de 2025 hasta diciembre de 2025, la economía creció cerca de 1%. El promedio de crecimiento de 2025 contra 2024 fue cerca de 4,4%, la economía creció. Pero obviamente no todos los sectores crecen a la misma velocidad ni con el mismo dinamismo. Analizando eso, hay sectores líderes, lo que aquí llamamos booming sectors, que básicamente vemos cómo están liderando el crecimiento que vimos previamente y que llevaron a este pico de la serie de la actividad económica argentina. El primero es el crédito al sector privado. Parte de estos actores que voy a mencionar ahora van a estar después hablando, así que no me van a escuchar demasiado a mí, pero cerca de 5 puntos del PIB era el crédito al sector privado, tanto en dólares como en pesos, y ahora estamos hablando de prácticamente 12% en términos del PIB. Hablando de países comparables, si vemos a Chile o Brasil y demás, sabemos que estos números pueden hasta multiplicarse por 8 veces lo que estamos viendo en la Argentina, si fuéramos a números más normales, pero acá hay una recomposición del crédito que fue muy necesaria para la recuperación de Argentina. Segundo lugar, el agro.
Argentina caracterizado por ser un país agroindustrial que este año se espera que tenga una de las mejores cosechas de la historia, superando la que fue la última en el año 2019, cerca de 138 millones de toneladas, con precios de commodities que incluso están mejorando bastante, entre 15 y 20%, entre los tres principales cultivos que son el trigo, la soja y el maíz. Por otra parte, tercer sector, la economía basada en el conocimiento, algo que viene creciendo consistentemente en la Argentina. El año pasado cerca de 9.700 millones de dólares de lo que hay registro en exportaciones. Hoy abarcan el 11% de las exportaciones totales de Argentina y empieza a ser un sector muy relevante. Por otra parte, la producción de oil and gas, que habrán escuchado mucho en Argentina. El crecimiento de la producción de petróleo viene siendo notable en la Argentina, ahora con bastantes mejores precios, como sabrán por todo lo que está pasando en el mundo, pero cerca de 880.000 barriles diarios en los últimos registros de producción de Argentina, creciendo mucho respecto de los años anteriores, 13% contra el año anterior. En el caso del gas, el crecimiento fue levemente menor, pero un desarrollo muy importante en Vaca Muerta, sobre todo con el shale, que es prácticamente un 4% más de lo que era el año pasado y también yendo hacia niveles récord. En el caso de la minería, el año pasado 6.300 millones de dólares, se espera que este año superen los 7.000 millones de dólares, incluso con una mejora en los precios también muy importante. Argentina hoy tiene tres minerales, digamos, que viene exportando, que son el oro, el litio y la plata. Se espera que Argentina sea un gran actor de cobre, obviamente si pasa ciertas legislaciones y reformas que Argentina necesita, pero son los sectores que se apuesta que de alguna manera tengan una incidencia bastante parecida a lo que está pasando a lo que es el agro en la Argentina, actores muy relevantes como la energía y la minería. Si hablamos del régimen de grandes inversiones hoy, más de 18.000 millones de dólares en proyectos aprobados, en los cuales el 40% está concentrado en minería, otro 50% está concentrado en energía y después en otros proyectos, con lo cual la incidencia y la espera incluso que hay de ciertos proyectos que no se han aprobado hasta el momento podrían dar un caudal bastante más amplio, incluso a las inversiones registradas bajo este régimen de inversiones. Por último, perspectivas, que es un poco lo que venimos a mostrar. Bueno, básicamente el año 2024, en términos del PBI, no quiero taparlos acá, en términos del PBI hubo una caída importante en 2024, fue un año recesivo, ni bien se hizo el primer ajuste inicial de la economía, suele pasar esto en los programas de estabilización, caída de importaciones y tanto la demanda agregada como la oferta agregada tuvieron una contracción de cerca de 1,3 puntos del PBI, con un resultado fiscal que fue positivo, un riesgo país en torno al promedio de 1.300 puntos y una inflación de 118. Pasando el capítulo a 2025, el cierre fue de un crecimiento de 4,4, más que compensando lo que había sido aquella caída, creciendo por oferta y creciendo también por el lado de la demanda. El resultado fiscal se sostuvo, acá estoy hablando de superávit total, ya pagados los intereses, incluso también, por eso es levemente menor a lo que veíamos antes. El riesgo país bajó de 1.360 puntos a 700 puntos, la inflación de 118 convergió a 31,5 como les mostraba previamente, y el tipo de cambio cerca de los 1.460, ahora ya unificado. Perspectivas hacia 2026, lo voy a dividir en dos ejes, un poco lo que se ve en el mercado. Acá están bancos y consultoras, de alguna manera, que todo el tiempo están modificando sus expectativas respecto de lo que puede ser el crecimiento económico, la inflación y el tipo de cambio. Y acá lo que el gobierno puso, digamos, en el presupuesto directamente. El gobierno espera un crecimiento de 5 puntos del PBI para este año. El mercado está no tan optimista, pero sí muestra un crecimiento superior al 3%. Las importaciones seguirían creciendo en la Argentina. Esto es una economía que lo escuchábamos previamente al jefe de gabinete, que decía va a ser una economía más abierta, bajando impuestos, vamos a un nivel de importaciones algo más alto de lo que estamos viendo ahora. El consumo tendría una recuperación también bastante a tono con lo que es el crecimiento económico, tanto en lo que presupuesta el gobierno como en lo que está viendo el mercado actualmente. El gasto público tendría una leve recomposición, sobre todo si la inflación desciende, con ciertas partidas que están ajustadas con la inflación. Las exportaciones tendrían un crecimiento bastante apalancado en lo que les venía comentando antes y aquellos sectores que hoy son los líderes del crecimiento en la Argentina. La inversión entre 6 y 9%, el resultado fiscal estaría en equilibrio este año.
El riesgo país debería converger a niveles parecidos a los de la región. Hoy les mostraba el riesgo país de los países de América Latina en torno a 400 puntos y hay una expectativa de que Argentina siga convergiendo, acercándose a aquellos niveles. Y la inflación, el gobierno presupuesto 10, creo que ahora esa meta se movió más cerca del 16 y hoy el mercado está más cercano al 20%, lo cual implicaría una reducción de cerca de 11 puntos del PBI. Pero sea cual sea de los dos escenarios que se den, lo cierto es que Argentina va a romper con este letargo, digamos, de hace mucho tiempo de no crecer y mostrar ahora un crecimiento sostenido por lo menos por 2 años y esperemos que sean muchísimos más. Muchas gracias. Gracias.